El pan se suele preparar mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente con harina de cereal, agua y sal. La mezcla, en su mayoría de ocasiones, suele contener levaduras para que fermente la masa y sea más esponjosa y tierna. A pesar de lo reducido de los ingredientes, la variedad de panes en la culinaria mundial es muy grande debido en gran parte a las variedades en los procesos de su elaboración, a las tradiciones culinarias, a la disponibilidad de los diferentes tipos de cereales, a las formas impresas a sus masas, a la ausencia de uno de sus ingredientes, como puede ser en este caso la levadura, a las decoraciones exteriores, etc. Uno de ellos es el pan de masa ácida o conocido también como pan de masa madre. Este tipo de panes se caracteriza por elaborarse con una masa ácida. La acidez proviene de los cultivos bacterianos realizados en la masa madre que le proporciona un sabor tan característico final al pan. El sabor ácido proviene del ácido láctico o ácido generado durante la fermentación de la masa madre. El término pan de masa madre se refiere al pan fermentado con una entrante de masa madre. Un iniciador de masa madre es una levadura natural, que es una mezcla de granos y líquidos, generalmente harina y agua, habituada por las llamadas levaduras y bacterias que leudan y dan sabor a la masa del pan. Estos panes poseen un color en la corteza muy característico, es decir, un marrón muy pronunciado. Dentro de la masa madre, un componente principal, además del agua y la harina, es la bacteria Lactobacillus. Esta bacteria requiere maltosa, que se encuentra principalmente en la harina, para crecer y es capaz de fermentarla, mientras que la levadura no lo puede lograr. Los lactobacilos prosperan en el ambiente ácido causado por el ácido láctico que estos producen. Este proceso, junto con la capacidad de la bacteria para producir un antibiótico que controle otros organismos que podrían contaminar la masa madre, evita que sea superada por otros microorganismos. Las bacterias también pueden producir aldehídos y ésteres que son exclusivos del pan de masa madre y pueden contribuir a su sabor. Como se mencionó anteriormente, la masa madre se elabora a partir de harina y agua. Los microorganismos fermentadores endógenos producen metabolitos que afectan a las características de la masa. La harina contiene bacterias de ácido láctico que se desarrollarán en la mezcla y la acidificarán. El agua es un ingrediente esencial. Al hacer la masa, la consistencia depende claramente de la cantidad de agua utilizada para hacerla. La cantidad de agua necesaria depende de la calidad de la harina y del tipo de pan que se elabora. El agua es fundamental para formar el gluten y dar consistencia a la masa. También es el solvente húmedo de sustancias como el azúcar y las enzimas que son indispensables para la fermentación. Para la elaboración de la masa madre se requieren los siguientes materiales, el cuales son jarro de vidrio, harina blanca o harina de trigo, en esta ocasión utilizaremos harina blanca, agua, cucharas, vaso, balanza, plástico para emplaye, marcador, bowl, espátula para pastel, toalla, papel de aluminio, refractario, guantes para cocina, toalla y un cuchillo. Para el procedimiento de la elaboración de la masa madre se llevarán a cabo los siguientes pasos. En este caso se utilizará harina blanca comercial y agua pura para la elaboración de la masa madre. En un recipiente, específicamente en un jarro de vidrio, se le depositó una proporción de agua-harina de 1:1 para producir un rendimiento de masa de peso sobre peso de harina por 100. En esta ocasión se le agregará 30 gramos de harina y 30 mililitros de agua. Al agregar dichos elementos en el jarro, se procedió a mezclar hasta obtener una consistencia tipo papilla o puré de papa. El jarro se dispuso en un ambiente cálido entre 25 y 30 grados Celsius para que pueda fermentar de manera adecuada el microorganismo. Este paso es muy importante ya que depende de la temperatura va a tardar unos días en llegar a la fermentación final. Es decir, si está más cálido o más frío el ambiente, puede tardar ya sea más o menos días dependiendo de la temperatura del ambiente. Esta mezcla se dejará reposar durante 24 horas. Después de dichas horas, se limitará dicha mezcla con los mismos componentes y cantidades para volver a activar la reacción, es decir, cada día se le agregará 30 gramos de harina y 30 mililitros de agua, esto hasta que el volumen de la masa incremente hasta el doble o el triple de la misma.
En esta ocasión, la masa madre fue alimentada durante 6 días hasta que el volumen de la misma aumentó 3 veces su capacidad, dando a entender que está lista para su preparación. Además de aumentar su volumen, esta masa tuvo un aspecto esponjoso y con más burbujas, que era el desprendimiento del dióxido de carbono de la levadura. Cuando la masa esté completamente lista y antes de pasar directamente al horneado, se debe realizar una mezcla entre la masa madre y el agua para disolver la masa. Se pesarían 290 gramos de agua, el cual se añadirá en un recipiente tipo bol para mezclarlo con la masa. Al momento de disolver dichos compuestos, eliminando los grumos de la masa, se añaden 45 gramos de harina integral o harina blanca. Inmediatamente se mezclan los componentes, se añadirán 375 gramos de harina triple cero o de igual manera harina blanca. Estos pasos es para hidratar la harina. Dicha mezcla se puede realizar con una cuchara o espátula para pasteles, cuidando que no quede nada seco. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Cuando esté listo, se tapa el bol con la mezcla con una bolsa de plástico, haciendo una autólisis, donde la masa se va a amasar sola, sin necesidad de amasarla nosotros mismos. Se deja la masa reposando durante 1 hora. Después de la hora, se añadirá sal a la masa, 8 gramos exactamente, esto para darle sabor al pan. La sal se deberá integrar a la masa, el cual desarrollará el gluten que le dará forma al mismo. De nueva cuenta, se cubrirá el bowl durante 4 horas. En este periodo de tiempo, la masa tendrá una etapa llamada fermentación en bloque en una temperatura aproximadamente de 25 grados Celsius. Después de estas 4 horas, se pasará la masa contra harina para desarenarla. Después de esto, se procederá a la nevera durante 24 horas. Después de 24 horas, la masa se pasa a un refractario, se cubre con papel aluminio y se pasa directamente al horno a una temperatura de 250 grados Celsius. El papel aluminio que cubre el pan hará que el líquido aumente y crezca de tamaño el pan que vamos a pasar al horno.
Después de 20 minutos se retira el papel aluminio para que en esta ocasión dore el exterior del pan. Durante la siguiente media hora después pasaremos directamente al horno para retirar el pan de la misma y estará lista para degustar. El pan recién horneado tenía un olor muy apetitoso y una apariencia muy agradable. La corteza era muy crujiente, que de hecho a la hora de partir el pan realizaba ese sonido característico de un pan muy crujiente. Llegó la hora de la prueba final, de realizar la prueba sensorial, donde tendremos que probar nuestro propio pan de masa madre realizados por nosotros mismos. El pan tenía muy buen sabor, aunque simplemente solo sabía pan. Aunque esté acompañado de nuestra comida favorita, seguro nos hace el día. Muchas gracias por ver el video, gracias por su atención.